ustedes. Quiero que comencemos esta entrevista, ya que usted es un gran seguidor y observador de los asuntos del norte de África, y quiero que nos ayude a entender el porqué de esas tensiones crecientes entre Argelia y Francia en los últimos meses, pues que vemos se ha desencadenado una tensión que ha ido en ascenso, declaraciones de parte y parte, y pues hemos visto semanas atrás como por ejemplo el gobierno francés ha suspendido la exención de visas a diplomáticos argelinos en el marco de estas tensiones. Sí, muchas gracias, Clara. Yo creo que es un asunto muy complicado, muy complejo, y es una pregunta bastante importante que necesita para responder un cierto tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque las relaciones entre Argelia y Francia siempre y serán siempre muy perturbados por diferentes razones. En mi punto de vista, no podemos hablar de un problema actual si no conocemos las raíces profundas y las causas profundas que todo el mundo no conoce en este momento cuando los problemas explotan. Entonces, en mi punto de vista, es muy importante hablar un poco de la historia de Argelia, la historia pasada de Argelia, porque cada historia acumula y deja un cierto nombre de problemas que el país tiene que llevar consigo durante algún tiempo, y que a un cierto tiempo y que por cualquier razón que pueda ser puede perturbar las relaciones. Efectivamente, no se trata aquí de relatar la historia de Argelia, eso tomaría mucho tiempo. Yo no soy especialista de la historia, soy un observador, pero observador que intento siempre conocer en profundidad las causas subyacentes, las causas profundidades para cada problema, y eso es una parte de mi cultura, de la cultura que yo aprendí en UNICEF, o sea que no nos fiamos solamente en el diagnóstico, lo que es aparente, sino hay que saber siempre lo que hay detrás, es primero. Y segundo, no se puede leer una cosa aisladamente de la fotografía general del problema del cual estamos hablando. Por eso es muy importante para mí recordar un cierto número de cosas. Porque este conflicto, que lo queramos o no, de una cierta forma ha tenido alguna relación con Marruecos, porque se nota que desde que reconoció el presidente Emmanuel Macron de la República Francesa la pertenencia del Sahara marroquí a Marruecos, y dijo que la única solución para resolver el problema con negociaciones es la autonomía de ese territorio marroquí. Y entonces eso hace también una correlación y un enlace entre Argelia y Marruecos de una forma, porque estamos hablando de los ángulos de un triángulo. El primero es Francia, pero después va Argelia, y de Argelia a Marruecos. Este triángulo es del cual estamos hablando, que lo queramos o no. Yo creo que este punto tiene que estar bastante claro en este asunto para que podamos comprender. Y volviendo a la historia de Argelia, Argelia es un país que estaba ocupado desde el siglo XVI, primero con los otomanes, hasta 1830 fue colonizado por Francia y se transformó en un departamento de la República Francesa, o sea, que los franceses estaban instalados ahí para siempre y nunca pensaban dejar ese país. Y este también es un mensaje para todo el mundo, que con la historia muchas cosas cambian, nunca nos quedamos con la misma foto
con la misma situación que estamos viendo actualmente. Hay muchas cosas que no se mueren, que se calman un cierto tiempo, pero después vuelven a la historia, vuelven a reivindicar sus derechos, a reivindicar sus razones y a imponerse como problemas del día. En este sentido es muy importante entonces insistir de que Francia se quedó en Argelia un tiempo que pasa de 130 años, que no es nada. Es la vida de 3 generaciones con una media, digamos, muy simple. Es muy importante recordarse eso. Y la separación entre Francia y Argelia pues ha sido con mucho dolor, con muchas muertes, muchos sacrificios, muchas mutaciones y muchos abandones de una parte de una otra, pero con todo eso, con todo ese parto difícil que tuvo lugar durante 8 años, digamos, desde el 53 hasta el 62, 8 o 9 años, ha sido bastante duro y cada parte ha tenido que hacer concesiones y hacer también observaciones y tomar ciertas medidas que garanticen que la vida siga de una manera bastante coherente y bastante suave. Lo que no está pasando ahora, porque ahora ya estamos a una distancia de más de 50 y pico años de independencia de Argelia, y los argelinos y los franceses también están pidiendo algunas modificaciones de los acuerdos que han podido ser firmados entre las dos partes. Y aquí me permito hablar de un acuerdo bastante importante de 1868 que daba un cierto número de ventajas a los argelinos que se encontraban en Francia. Ventajas en términos de asistencia social, en términos de empleo, en términos de seguridad social, en términos de presencia administrativa y garantía administrativa, de seguridad, etcétera, etcétera. Y este compromiso por parte de Francia, como por parte de Argelia también, cuesta dinero. Y en Francia los franceses ahora, sobre todo la derecha, están diciendo que ya es demasiado. Nosotros no podemos seguir pagando todo este dinero para sostener a los argelinos que se encuentran en Francia. De su parte, Argelia también no está satisfecha porque recientemente, ahora hablamos de los últimos incidentes que hubo, que empezaron ya en el 2014, no son nuevos, empezaron ya los problemas a surgir cuando Argelia llamó a su embajador de retirarse de su embajada de Francia por consultación, y Francia también hizo igual muchas veces, y estos problemas surgen de vez en cuando. Recuerdo también que el candidato Macron en 2017, ya siendo candidato, todavía no era presidente, fue a Argelia para conseguir hacer un arranque diferente de lo que habían llevado los presidentes anteriores, pero tampoco fue mal visto, por ejemplo, de parte de otros países, en particular Marruecos, un candidato que va a Argelia para hablar de qué exactamente. Pero claro, no nos metemos en la política de Francia, ellos son soberanos de hacer las cosas como las ven, propicias para el favor de su país. Pero lo quiero decir que este tipo de problemas que no son puntuales, son problemas que salen, de vez en cuando salen, cuando hay un momento mal vivido, un momento mal visto de una parte o de otra, pues crea ciertas perturbaciones que afectan a otros sectores de las relaciones entre los dos países, que son bastante cercanos por muchas razones, por razones sociales, razones culturales, razones históricas, razones económicas. Hay una dependencia que teóricamente no existe, pero sí en la práctica, en lo vivido día a día, esta dependencia sigue siendo. Y, por ejemplo,
nada más notar que hoy día, después del problema de Ucrania, Argelia es el tercer proveedor del gas natural de Europa y Francia evidentemente se aprovecha también de esto. Argelia está antes de Rusia, está antes de Noruega y está incluso antes de Qatar. Entonces tiene un elemento de presión que es muy importante. Yo recuerdo aquí que España también tomó el presidente del gobierno, que no me viene su nombre ahora, Pedro Sánchez, reconoció también la autonomía del Sahara marroquí, que eso también hizo a Argelia molestarse mucho y cortaron las tuberías de gas que iban a Europa, en particular a España, pero también servían a Marruecos para su utilización energética. Pero bueno, hubo una perturbación bastante fuerte de una parte y de otra, pero después parece que las relaciones se han mejorado y el comercio reanudó sus actividades como antes, tanto en energía como en los intercambios económicos, comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, eso da una idea. Yo hice este paralelismo para saber que los conflictos con Argelia y Francia siempre estarán, como lo están haciendo con otros países que se acercan a hacer negocio con Argelia, que siempre es difícil de tener relaciones calmas, relaciones tranquilas, sin ninguna mareas de una parte o de otra, lo que es normalmente natural. Incluso los grandes países muchas veces también se pelean y después, viendo el interés general, que sea un interés general regional o de los dos países, tienen que ponerse de acuerdo para encontrar soluciones. ¿Pero tú crees que en ese orden de ideas va a haber como alguna distensión ahora en el tiempo cercano, o esas tensiones por el contrario van a seguir escalando? Yo no creo que ninguna parte tiene interés de seguir escalando, ni Francia ni Argelia. Francia tiene intereses en Argelia recíprocamente. Argelia también tiene intereses, tiene una colectividad que casi hace como 820.000 personas que están en Francia. Hay últimamente problemas de situación legal en Francia. Según la legislación francesa, mucha gente tiene que dejar el país por haber sido por personas no conforme a las obligaciones administrativas francesas. Esa gente se les ha pedido de dejar el país, pero para dejar el país, como no tiene una situación legal, Argelia tiene que darles un laissez-passer para que puedan viajar legalmente y dejar el país. Pero Argelia se opone a darles el laissez-passer que les permite de tomar el avión y partir para Argelia. Y aquí estamos, que está bloqueada. Pero esto no puede seguir así. Entonces cada país está poniendo más presión. Entonces Francia ha subido la presión anulando el visado que casi era automático, que hacía parte del convenio de 1968 de no acordar ningún visado a los diplomáticos argelinos. Primero, donde hay muchos que ya no pueden viajar a Francia por esta razón. Los argelinos de su parte también hay un convenio que se hizo con Francia en su tiempo, que daba algunas ventajas a la diplomacia francesa existente en Argelia, de tener algunos territorios, de tener algunos inmuebles. Ahora Argelia está pidiendo de revisar los contratos que reglamentaban la adquisición y la utilización de esos terrenos y de esos edificios que se encuentran a nivel de Argelia,
que sea en la capital o en otras ciudades importantes, pero que están bajo digamos, el tema diplomático y las ventajas diplomáticas que se ofrecen de un país al otro. En este caso, que Argelia ofrecía a Francia, pero como Francia no quiere dar más visados a los diplomáticos, entonces Argelia se tomó su derecho de reglamentar también este aspecto y de revisar en qué marco esto se concedía, que ahora ya no es una cosa adquirida, sino es una cosa que se tiene que discutir, se tiene que negociar y poner nuevas condiciones. Entonces estamos ahora en este vaivén, en digamos, época de incertidumbre, de negociaciones, que tampoco Francia es diferente de Argelia. ¿Por qué? Porque Argelia es el régimen que decide, pero en Francia ahora es la derecha que se pone más dura con Argelia, y otros partidos pues tienen otra opinión. Ellos están más bien por las negociaciones, por los arreglos diplomáticos, etcétera, etcétera. Entonces hay dos niveles diferentes de negociar, que no es fácil. Argelia, si el poder ejecutivo decide, claro está que nada se decide en Argelia sin que haya el visto bueno del aparato militar del país, que es de hecho quien lleva el mando en el país. Entonces la manera de negociar y de conseguir digamos, arreglos y solucionar problemas depende de un país al otro, lo que va a tomar algún tiempo también para conseguir este consenso. Y no hablando de la parte política, pero seguramente Argelia va a tener algunas concesiones o algunos arreglos o algunas clarificaciones por lo que se refiere al reconocimiento de Francia del derecho de Marruecos sobre la soberanía, referente a la soberanía sobre el Sahara marroquí. Entonces, como he dicho antes, como parte de este triángulo que yo, digamos, he figurado, de una parte Francia, de otra parte Argelia, de otra parte Marruecos, es importante también recordar las relaciones perturbadas, si podemos decir también, entre Argelia y Marruecos, porque los dos tienen relaciones muy profundas con Francia, que es el colonizador de los dos, pero hay una diferencia, es la duración de la colonización de Argelia referente a la durabilidad y el tipo de la colonización, porque Marruecos fue más bien un protectorado, o sea, que una asistencia técnica para modernizar al país en términos de finanzas, en términos de administración, en términos de derecho, en términos de explotación de recursos económicos. Es modernizar el país, como he dicho. Es importante también de enfatizar aquí. Referente a las relaciones entre Argelia y Marruecos, pues hay muchas etapas. Está la parte cuando Argelia fue colonizada por Francia y Marruecos igual. Había una cierta migración entre Marruecos y Argelia. Yo sé, por ejemplo, que una gran parte de emigrantes marroquíes pasaban la frontera para Argelia precisamente para hacer o trabajar en actividades agrícolas. La gente de Nador, la gente de Berkane, del Marruecos Oriental, como llamamos aquí, se iban a Argelia para trabajar en agricultura, porque Argelia en aquel tiempo fue un poco la finca o el jardín de Francia. O sea, la producción agrícola se hacía más bien en Argelia en ese tiempo, que sea avícola o que sea legumbres o cereales, cualquier tipo de agricultura. Por eso Argelia, cuando recibió la independencia, pues tuvo un capital agrícola bastante importante.
desafortunadamente no han podido entretener y mantener este capital agrícola. Entiendo ahora de que están volviendo otra vez a rehabilitar ese capital agrícola que fue muy importante en términos de superficie, en términos de calidad, en términos de variedades que tenían, que eran muy diversas, porque Argelia es un país bastante extenso, es el grande de África ahora mismo, y entonces tiene una parte continental, tiene una parte mediterránea, los climas son muy diferentes y también es una componente muy importante en favor de Argelia. Entonces los marroquíes se iban también para la asistencia cultural. Yo conozco incluso a gente de mi familia que fueron ahí para enseñar el Corán, enseñar el árabe, son imames trabajando en mezquitas, cuando en Argelia pues el capital cultural era bastante poco reproductivo y no era suficiente para la población argelina. Y después pasamos a otra fase cuando entre los años 50 y 60, cuando entramos en la fase de los movimientos para la independencia de los países africanos, en particular en África del Norte, porque la mayoría de los intelectuales de Marruecos, Argelia, Túnez, e incluso de otros países árabes como los libaneses, los sirios, efectuaban sus estudios en Francia. Nunca había una movilización en el seno de Francia, el movimiento islámico o la Unión de los Estudiantes Islámicos Musulmanes, creo que se llamaba en aquel entonces, que coordinaban entre ellos para cómo conseguir la independencia de esos países respectivos. Entonces había una coalición, había una coherencia, había una solidaridad entre los países del Magreb, es decir, Marruecos, Argelia, Túnez en particular. Y después vino el tiempo de Marruecos, empezó con la guerra contra el colonialismo. Bueno, no voy a contar aquí cómo pasó todo eso, está bien descrito en la historia. Y entonces Marruecos, cuando empezó a sus negociaciones con Francia respecto a su independencia, mantenía también aquí en Marruecos, sobre todo en la parte limítrofa a Nador y a Oujda, en particular en la ciudad de Berkane o en la región de Berkane. Estas son las áreas limítrofes con Argelia. Las áreas marroquíes limítrofes con Argelia. Limítrofes con Argelia, exactamente, sí, es correcto. Y los argelinos, en particular el señor Boumedienne, que fue presidente de Argelia, el segundo presidente, el señor Ben Bella, el primer presidente, el señor Abdelaziz Bouteflika, que es nativo de Oujda, del Marruecos Oriental, estaban allí, recibían su entrenamiento, recibían sus armas que transmitían al frente, al efectivo del Frente de Liberación Nacional argelino, que operaba a partir de las fronteras marroquíes, lo que producía muchos líos con Francia, que muchas veces atacaban a la parte marroquí a partir de Argelia. Y yo creo que también Túnez, de su parte, tuvo el mismo comportamiento referente al apoyo a aportar al Frente de Liberación Argelina. Entonces Marruecos prestó, que sea gobierno o la población marroquí, aportó apoyo muy importante a la guerra de liberación argelina, que no creo que el pueblo argelino y los políticos argelinos los pueden olvidar así tan fácilmente. Debo recordar también una historia que poca gente habla. Cuando Argelia estaba en guerra con Francia, el general de Gaulle había propuesto al gobierno marroquí, en particular a su majestad el difunto Mohamed V, de negociar las fronteras orientales de Marruecos con Argelia, pero a condición que Argelia ponga fin a su apoyo
a la guerra argelina, al movimiento liberador argelino, pero el rey no aceptó esta condición y dijo a sus asistentes, a los consejeros, en particular al ministro de Asuntos Exteriores de aquel entonces y de otros también consejeros que tenía alrededor. Ellos querían que Marruecos negocie con Francia las fronteras orientales de Marruecos con Argelia, pero el rey rechazó diciendo que nuestros hermanos argelinos ahora están combatiendo, están en el frente con Francia, no es el buen momento de hacerlo, y lo haremos con el gobierno provisional que había en aquel entonces, y negociamos con ellos porque no creo que va a haber problemas en nuestra negociación. Lo que pasó, que después de 1962, cuando Argelia tomó la independencia, ha rechazado de cualquier negociación con Marruecos diciendo que nosotros implementamos y mantenemos las fronteras que nos han sido concedidas por el gobierno, con el gobierno francés, según el acuerdo de Evian. Y entonces han rechazado cualquier negociación, y eso es lo que dio lugar a la guerra de Arenas, a la guerra de 1963 entre las dos potencias. O sea, prácticamente un año más tarde hubo la guerra que los argelinos, el régimen argelino consideró como una traición. ¿Cómo es que nos hacen guerra un año solamente después de obtener la independencia? Es una reclamación que parece legítima, que ellos venden este producto a la población argelina, que considera que Marruecos ha sido un traidor, que ha traído a la causa argelina, obligándoles a entrar en una guerra un año solamente más tarde. Pero eso no es cierto, porque es Marruecos, es Argelia que no ha tenido a su palabra negociando con Marruecos una vez que tengan su independencia. Y yo pienso que no podemos explicar completamente las relaciones, digamos, perturbadas entre Argelia y Marruecos sin añadir, aparte de este segmento, que es de la guerra de liberación, seguido de la guerra de los 3 días del 63. Hay que explicar que después de la independencia, Argelia tomó un camino ideológico muy, digamos, no decir muy cerca, digamos, socialista, con el apoyo de los países del bloque oriental, digamos, que tiene una relación fuerte con el bloque oeste, con la Unión Soviética, que sea así, comunista. Entonces hay que reconocer también que Argelia, en su lucha contra Francia, recibió mucha ayuda de los países del este en aquel tiempo, y esa ayuda pasaba o bien por Marruecos o por Túnez también. Entonces, para reconocer a esos países, la Argelia independiente se metió en la etapa de la ideología socialista, y eso le hizo también separarse un poco de Marruecos, que Marruecos es una monarquía que existe después del siglo XVI, la monarquía alauita, estoy precisando aquí, y que tenía unas relaciones internacionales mucho más abiertas, sobre todo con el occidente, porque, como decía yo antes, que tenía buenas relaciones con Estados Unidos, con Europa, toda la Europa occidental, tanto como Francia, como España, como Bélgica, los países europeos en general, porque Marruecos, después de la caída de Andalucía en el siglo XIV y XV,
ha mantenido relaciones con los países occidentales en general. Y por supuesto, Marruecos, por ejemplo, en el siglo XV ya había creado el puerto de Bogador, que es Essaouira, al borde del Atlántico ahora, y que esta mentalidad del Atlántico no se ha muerto. Habrá una iniciativa del rey del proyecto del Atlántico, una manera de poner a los países del Sahara, del Subsahara, en contacto con el Atlántico, porque esta es la realidad histórica de Marruecos, que en Marruecos hay los almorávides empezaron en la frontera con Senegal, o sea que la relación entre Marruecos y el Sahara no es una cosa nueva, es una cosa bastante antigua y muy relacionada en su historia. Volviendo otra vez a las relaciones, entonces Marruecos, digamos, fue nombrado o clasificado como un país capitalista, que tenía más relaciones con los países del oeste. Sin embargo, Argelia tomó un camino socialista y tenía más relaciones con países árabes como Argelia, como Yemen, como Siria, como Irak, los países que tenían mucha más cercanía con la ideología socialista. Sin embargo, Marruecos no, estaba más bien cercano a las monarquías de Arabia Saudita, de Jordania, también de una cierta forma relaciones con Túnez también, que estaba más cercana del occidente que del mundo socialista, etcétera, etcétera. En relaciones exteriores lo mismo, los Marruecos tenían más comercio con los occidentales, Jordania, tenía más bien con países del oeste, como Rusia, como Alemania del Este, como Yugoslavia, como Rumania, todos esos países del bloque comunista o el bloque socialista de la época. Entonces teníamos hay una diferencia, y eso hizo que las relaciones con los países siempre eran bajo grandes interrogaciones, en todo el sentido, una desconfianza total, hasta que vino el presidente argelino Chadli Jdid, que en aquel entonces vino la idea de la creación de la Unión del Magreb Árabe, que dio una esperanza a toda la comunidad, a toda la población magrebina de Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez, para hacer un bloque socioeconómico importante, sociopolítico también, pero desafortunadamente después el problema del Sahara pues no ha digamos perturbado esta coherencia política que nació, pero que no ha podido hacer mucho camino. No ha desaparecido en términos teóricos, pero en términos prácticos ya no sirve para nada. Y bueno, no se le ha escrito un certificado de muerte, pero vamos, no está en el armario del cual las llaves se han perdido, y esperamos que un día esas llaves se van a encontrar y se va a abrir, porque el futuro de Argelia no puede ser fuerte y prometedor si no está con Marruecos, y viceversa. Yo creo que hay una complementariedad muy importante entre Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez, y es un bloque, yo diría que es el único que puede hacer un frente, constituir una alambrada digamos muy sólida, que puede recuperar la desperdición de la fuerza árabe, que ya se desapareció prácticamente, y eso lo hacemos y lo notamos de la pobreza de la presencia árabe en este conflicto. No digo presencia militar, pero soporte. Estamos notando más soporte de los países
occidentales movilizados por sentimientos humanitarios que por parte de los gobernadores de los gobiernos árabes, que es una cosa muy molestosa. Y pensamos que las condiciones económicas de estos 4 países son muy importantes, los recursos humanos son muy importantes, la posición geográfica es muy importante. Cada país de estos 4 tiene su red de relaciones diplomáticas, tiene su red de sus relaciones económicas, tiene sus capacidades, que sean en recursos humanos o en estructuras económicas, y todos juntos pueden hacer mucho que no puede hacer cada uno separadamente. Y yo pienso que un país como Marruecos, de 42 o 43 millones de habitantes, es un país que tiene poder, y yo creo que los argelinos tienen que medir un poco dónde están las ventajas y dónde están los inconvenientes, y Marruecos está muy abierto para que haga negociaciones, para que haga una solución discutida y negociada entre los dos países para resolver el problema del Sahara marroquí. Y yo creo que esto no puede durar. Ya llevamos más de medio siglo y hay gente que está en Tundús, que sufren, que no van a la escuela, que ya están perdiendo esperanza en lo que sea. Y yo creo que se trata de unir, no se trata de separar y de dividir entre esta unidad geográfica muy importante y muy fuerte. Si todos nosotros, los países de esta parte del mundo, del norte de África en general, no hacemos demasiado para que estemos juntos y no estemos separados. Yo creo, con esto, los desacuerdos que existen entre Francia y estos países de esta región desaparecerán. Habrá siempre desacuerdos, porque no, como yo decía al principio, desacuerdos siempre hay. Mismo al interior de cualquier país hay desacuerdos entre la izquierda y la derecha, los extremistas y cualquier grupo de tendencias políticas siempre hay. Entre Francia y Italia siempre hubo. Con Alemania hubo, al interior de Bélgica hay, al interior de Inglaterra hay, todo el tiempo. Pues o sea, exactamente. Pero desgraciadamente parece que en este caso de Argelia y Marruecos, que digamos es de fondo el tema del Sahara, el conflicto regional, digamos, entre estos dos países. Bueno, pero yo creo que al interior de Argelia también, yo no quiero meterme en la política interior de Argelia, pero yo creo que Argelia en el 2017, cuando hubo el Hirak, hubo una manifestación del pueblo argelino que hacía peticiones, pero bueno, desgraciadamente o graciadamente para el régimen argelino, con la llegada del COVID-19, este movimiento no ha podido dar algunos resultados concretos, pero yo creo que también la vista del régimen argelino a Marruecos debe de cambiar, porque es lo que dije antes, hubo problemas, hubo tensiones, pero yo creo que las cosas han cambiado y la lectura se tiene que hacer en una dinámica. Argelia hasta ahora, su manera de pensar es de mirar a lo anterior, al pasado. Y yo creo que estamos frente de un futuro que no está claro. No estamos en un presente que está nos estamos desorientados todos. Hay un presente que está muy inestable y necesitamos un futuro estable. Y para eso necesitamos saber dónde podemos estar juntos, cuál debía ser nuestra posición, cada uno partiendo
de su realidad, partiendo de su capacidad, partiendo de sus medios y de lo que puede hacer, no lo que debe hacer el otro para resolver sus problemas. Y yo creo que esa es la manera de pensar, no pensando porque ustedes en el 63 o en el 50 o en el 14, aunque sea, yo creo que no es la buena manera. La misma cosa yo diría entre Francia y Argelia también, no sé, no creo que reconociendo el pasado, que es un pasado doloroso, no se puede negar, y la mayoría de los franceses lo reconocen. Lo mismo pasó con Marruecos, no se puede negar, pero no podemos también poner ese pasado como un obstáculo, como una condición, un requisito que no se puede, digamos, abandonar para privarnos y para distanciarnos de un futuro que su inicio no parece bastante glorioso. Tenemos que trabajar juntos y si no estamos juntos no vamos a poder resolver el problema. El presidente Donald Trump ha estado negociando con gobiernos africanos para la recepción de inmigrantes ilegales que son enviados desde Estados Unidos hacia terceros países. Hacia terceros países, ¿qué quiere decir? Que las deportaciones no siempre ocurren al país de origen del inmigrante que está en situación ilegal en los Estados Unidos, sino que el gobierno ha tratado de establecer arreglos y negociaciones con gobiernos de África o con países árabes, o con países latinoamericanos también, para recibir inmigrantes de otras nacionalidades. Esto ha generado críticas en algunos lugares y vemos que de hecho en África ha habido algunas voces que no han tomado bien esto y dijeron: África no es el vertedero de Donald Trump. Quiero saber ¿Cómo estás viendo este tema de la política migratoria norteamericana en esta nueva edición de Donald Trump? Sí, es un punto muy importante y yo creo que para quedarme fiel a sí mismo, como dije al principio de esta intervención, ese tipo de problemas no tenemos que mirarlos como resolverlos en lo que referente a lo que tenemos frente a nosotros, que es la inmigración y la posición americana de abordar ese tipo de problemas. Que este problema de migración tiene su origen en nosotros mismos, en la misma África. Porque África es un país muy rico. Yo estuve en muchos países de África ejerciendo mis actividades como funcionario de Naciones Unidas, en particular en la Agencia de Naciones Unidas encargada de la infancia, UNICEF. Estuve también, yo soy marroquí, conozco mi país, fui a Camerún, fui a la Guinea Ecuatorial, fui al Sudán, y a partir de estos puestos de mi nominación, donde estuve afectado, yo viajé también a muchos países de la región. Y lo que yo puedo decir que África es un país rico. El continente, es un continente muy rico en términos de recursos naturales, pero es muy país pobre en tema de gobernanza. Los líderes africanos, francamente, no hacen mucho para el progreso de su país, para el desarrollo. Yo doy un ejemplo, el Camerún mismo. El Camerún es un país rico. Tiene minas, tiene hidrocarburos, tiene bosque, tiene una parte tropical estupenda. Guinea Ecuatorial igual, Nigeria igual, tienen bosque, tienen agricultura, tienen recursos mineros, tienen oro, tienen todo tipo de recursos naturales, pero son países que emiten una cantidad de inmigrantes que van al norte de África, que los Marruecos están recibiendo cada año más. Venían también en Libia cuando el presidente Gaddafi estaba ahí,
vienen ahora a Argelia, que también muchas veces les echa fuera del país porque no hay posibilidades de integrarles en el mercado del empleo local, y después van más allá, o se mueren en el mar, en el Mediterráneo cuando hay que atravesar, o se mueren en el Atlántico cuando salen de Senegal a través de Mauritania, Islas Canarias. El problema no es de Trump, el problema es de los africanos. Nosotros tenemos que desarrollar a nuestro país para que nuestra población pueda trabajar decentemente y honorablemente en nuestros países y explotar los recursos naturales. Pero claro, para llegar a ciertas condiciones, bueno, lo primero que hacer es tener una unidad africana muy bien organizada, con competencias, con una carta bastante clara, con recursos financieros, con sistemas de gestión y de gobernanza transparentes, y que seamos regímenes democráticos, que podamos hablar de nuestros problemas. Yo le digo, por ejemplo, a ti de ejemplo, Marruecos ya, como ustedes saben, se retiró de la Organización de Unidad Africana porque cuando tomó la decisión de integrar a la República Árabe Democrática como miembro, siendo Marruecos miembro de la institución en aquel momento. Pero en 2017 el rey Mohamed VI reintegró la Unión Africana, y desde entonces está reforzando las relaciones con cierto nombre de países, y esto lo hizo a través de unos 40-50 visitas que hizo a los diferentes países de África, del oeste, del centro y del este también. Incluso los países anglófonos fueron visitados por rey. Y ahora Marruecos tiene un proyecto en el marco de la idea o del principio ganando, que cada uno puede ganar lo que puede en el lanzamiento del desarrollo entre los países, con una armonía entre los países africanos, con una división del trabajo entre las diferentes partes, intentando de ayudarse según los medios de los cuales dispone cada parte. Y esto creo que Marruecos está haciendo un gran esfuerzo. Yo lo digo a partir de, como ejemplo, ahora hay una red del banco y de la seguridad en muchos países del África del Oeste, y está también empezando a abrir agencias en el África occidental. Esto es muy importante. Tiene una cooperación en términos de recursos mineros, tiene una actividades también en el terreno económico, en el terreno industrial, en la inversión inmobiliaria, construyendo inmuebles, casas, viviendas, construyendo carreteras, puertos en diferentes países. Eso lo dice África, porque haciendo esto estamos creando empleo para los jóvenes africanos, porque hay muchos que tienen una formación, hay muchos que son doctores, que son licenciados, tienen una maestría en algo, y están obligados, como hay también técnicos y cuadros marroquíes que emigran a Francia. Se habla de 600 médicos cada año y de ingenieros de alta calidad que hacen las escuelas superiores y francesas, y se quedan porque tiene mejores condiciones de empleo en Francia que en su país. Bueno, algunos se están volviendo, pero África lo mismo. África también tiene muchos recursos humanos excelentes que pueden favorecer el desarrollo de su país, pero cuando vienen al país no tienen las buenas condiciones de que puedan crear sus propias empresas, por ejemplo, hacer una actividad económica quien sea, conforme a sus capacidades científicas, sus capacidades financieras, sus conocimientos en el comercio en general, etcétera. Entonces, antes de hablar de la decisión de Trump referente a las deportaciones y
o sea, el aumento de las tasas de las importaciones y exportaciones de los países africanos. Es un país soberano, podemos decirlo así. Ellos aumentan porque él es presidente de Estados Unidos, no es presidente de los países africanos. Él toma decisiones en favor, pero nosotros tenemos de tener la capacidad de responder de la misma manera. Y la primera cosa que hacer, hay muchas cosas que nosotros importamos, tenemos la capacidad de hacerlas, tenemos que hacerlas, tenemos que tomar decisión. Y la Organización Africana tiene que ayudar a los países a orientarse en esta dirección, que es la única solución. Hay que saber que África es el futuro del mundo. La economía que está en fase ahora de transformarse, está en fase de metamorfosis mundial, está dando estos señales de aduanas, señales de tasas que aumentan, que bajan, que tú eres mi amigo, yo te pongo el 10%, tú compras petróleo ruso y no respetas al embargo por causa de la guerra en Ucrania, tú te pongo el 50%, como es el caso de la India y de otros países. Yo creo que esto la manera de evitarlo es de crear otros canales, de crear otros medios, de hacer comercio, de hacer negocio, de tener nuestra economía, no puedo decir independiente, eso es difícil decirlo en un mundo globalizado. Ahora todo está globalizado, todo depende de todo. Inglaterra depende de América depende de Inglaterra, depende de la India, dependerá de la China un cierto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es más profunda. Es cierto que no hay derecho de que los americanos pongan o obliguen los países africanos a recibir, digamos, su basura humanitaria. A mí me molesta utilizar el término de basura porque el ser humano es ante todo es el ser humano, no se debe de tratar de esta manera, pero utilizo el término, o sea, de manera, ¿cómo se dice?, digamos, transitoria nada más para expresar mi pensamiento en este sentido, pero se tiene que respetar la autoridad de cada país. Eso se tiene que hacer primero el país que demuestra la voluntad, manifiesta la voluntad y tiene medios de hacerlo por razones que luego son propias, lo puede hacer. Eso está libre. Si se trata de gente que tiene capacidades científicas, que pueden aportar cualquier interés para el país de acogida, se puede aceptar, pero no es una manera de tratar de negociar igual a igual entre países fuertes y países menos fuertes, o países desarrollados, países menos desarrollados. Yo creo que es una consideración muy injusta que no se puede aceptar. Este es mi punto de vista sobre este asunto en dos facetas. La primera, sé que los países africanos deben delimitar la inmigración de su pueblo. Ellos tienen medios de mantener a su población en sus países, mínimo, sus países, como pueden también de ir a un país a otro. Yo le digo, por ejemplo, puedo abrir una paréntesis para Marruecos. En Marruecos actualmente estamos hablando de 200.000 estudiantes africanos. 200.000 estudiantes africanos que están ahora, que representan el 85% de los estudiantes internacionales que siguen sus estudios en las universidades marroquíes, en todas las disciplinas, de militar a sanidad, a derecho, a ingeniería, en todas las disciplinas que se forman aquí. Y esto no es nuevo, yo le diría que la mayoría de los jefes de estados en África occidental y central han hecho sus estudios en Marruecos, en las academias militares de Meknès en particular. O sea, el Instituto Agronómico Hassan II también hay muchos agrónomos, ingenieros de ingeniería rural, veterinarios que se han formado ahí.
Y ese es un esfuerzo que Marruecos, aparte de que Marruecos no tiene petróleo, no tiene hidrocarburos, o sea que sus recursos naturales son limitados, pero hace un gran esfuerzo. Marruecos también está la oficina sherifiana de fosfatos, los CP, se está implantando en diferentes países, en Etiopía, en Nigeria, creo que están ahora estudiando implantarse en Kenia, etcétera. Hacen estudios de pedología en favor de ver cuál es la calidad de los suelos africanos y para qué pueden servir. África tiene recursos naturales de muy buena calidad, tienen mucha, o sea, la red hídrica, mucha agua, tienen buen terreno, tienen un clima tropical que es muy útil para un cierto nombre de especulaciones agrícolas. Entonces hay que aprovechar. Tienen también una riqueza forestal estupenda, que es muy importante para la humanidad, no solamente para África, y deben de orientar su economía a sus recursos naturales, a sus capacidades. Si existen, existen. Si no existen, hay que formarlas. Si hay países árabes del norte de África, tienen la capacidad de ayudar, porque ahora sabemos que la inmigración en Europa es muy problemática. Primero, hay muchos peligros de que esa gente no pueden llegar sanos o en vida, yo diría, porque hay se deploran muchas muertes cada vez que hay un viaje del continente al continente europeo. Primero. Segundo, cuando llegan, reciben maltratamiento, tienen dificultades de adaptación, tienen dificultades de conseguir la documentación que se debe, dificultades de conseguir un modo de vida decente, de ser tratados como seres humanos, etcétera, etcétera. Dificultades también para integrarse en el país, ¿no? Exactamente, entonces es una responsabilidad compartida entre los líderes africanos, el continente africano y los países occidentales en general, porque hay muchos que empiezan en Europa y terminan en Estados Unidos o en Canadá, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay que ser egoísta, monoprofil, sino que hay que ver el problema en su globalidad y hacer una lectura comprensiva, una lectura global que vea los diferentes aspectos. Yo creo que nosotros los africanos tenemos mucha responsabilidad en conservar a nuestra gente, conservar nuestras capacidades tanto naturales como en recursos humanos, que es una riqueza muy importante y que no se puede reemplazar. Y cuando se reemplaza, estamos hablando de colonialismo, de dependencia, de dominación, de chantaje, de imponernos lo que ellos quieren, no lo que a nosotros nos conviene, y todo ese tipo de juzgamientos que muchas veces no son correctas en mi juicio. Yo creo que atribuyendo a lo que está imponiendo el presidente Trump actualmente en términos de aranceles, es una manera de simplificar el problema. Por dos razones. Primero, quería recordar a mí mismo y a todo el mundo de que desde los años 60 salieron los colonizadores franceses y otros del continente africano, pero dejaron a sus representantes, que fueron en general, no puedo generalizar porque hay buenos casos que fueron buenos para una duración muy corta y después han sido eliminados por golpe de estados. Puedo pensar a Burkina Faso, puedo pensar en Malí, puedo pensar en Ghana, puedo pensar en el Congo con Patrice Lumumba, que fue eliminado, etcétera, etcétera. O sea, las potencias coloniales han sido en África, pero no la han dejado libre. Han dejado un comercio,
han dejado una industria, actividades que estaban liadas directamente a su economía nacional en el occidente. Esta es una realidad, no hay que olvidarlo, esto no se debe de simplificar. Y después hemos dejado a jefes de gobiernos y de líderes políticos que más o bien, digamos, trabajaban la causa y respondían a las necesidades de las antiguas colonias. Y tenemos los resultados, lo que decíamos hace un rato, de la inmigración y de la bancarrota de las diferentes economías africanas. Pero no podemos olvidar que entre esto y lo otro había un vacío, sino que había también una potencia que sabía lo que quería, que es China. China ya tiene, yo diría, en mi opinión, para no hablar de lo que no conozco, al menos tiene una existencia de más de 20 años en África. China no entró con proyectos industriales porque no tenía lugar o proyectos de infraestructura que tenías un ligue directo a actividades económicas, sino empezaron más bien en asuntos culturales, construyendo, por ejemplo, estadios para deportes, formando a gente, dando becas para ir a China a aprender el chino y alguna otra formación. Ofrecían carreteras a algunos países, se ofrecían para hacer ferrocarriles en otros, se ofrecían para el mantenimiento de una flotilla, aunque sea muy reducida, de navegación también, o de teléfono, o de televisión, o de medios de comunicación en general. Son gastos que no interesaban mucho al capital occidental en general. El capital occidental quiere gastar plata donde va a sacar plata, no donde va a educar gente o darles espacio donde pueden jugar o aprender o conservar un servicio de comunicación, quien sea, etcétera, etcétera. China estaba trabajando en esto. China estaba, que yo conozco, yo no hablo del vacío, o sea, estaban apoyando a muchos países africanos que ya no hacían, digamos, beneficiaban del apoyo de los países occidentales, puede ser por incongruencia de ideas políticas, o no tener ningún interés económico para ellos, o el interés está pero las condiciones no les parece convenientes para ellos, o por no tener otras alternativas. Esta es una realidad. Pero entre tanto, en este momento de esta transición confusa un poco, China estaba implementando su política, estaba tomando muchos espacios en el espacio cultural, el espacio económico, en el espacio social, hacían cosas, estaban siempre presentes, contestaban a los países. Y poco a poco acabamos de observar esta última semana, creo, o la pasada, la gran conferencia de Shanghái entre China y sus partidarios, en particular tiene Rusia, Corea del Norte también, pero también antes de eso había una conferencia entre China y los países africanos. Eso hay que leerlo con mucha precaución y con un ojo bastante atento de lo que conlleva detrás. China ya tiene un pie bastante fuerte y muy buen puesto en África, y que el occidente en general, cada occidente, Estados Unidos incluidos, tienen que tomarlo así, que ya sabemos muy bien que Rusia también ya tienen que han reforzado su presencia en muchos países, en Malí, en Burkina Faso y en otros países. Hablamos del ¿cómo se llaman? De los militares
el grupo que está en Malí, que está en Burkina Faso, en Níger también. Sabemos también que estos países han organizado golpes de Estado y han denunciado sus relaciones con Francia, que es lo que constituye también a un problema con Francia, incluso con problema con Argelia, del cual hablamos antes en la primera parte de esta conversación, porque Argelia tiene fronteras con Malí, tiene fronteras con Níger, con Burkina Faso. Estos países contienen recursos naturales muy importantes, como el uranio, como el oro, como el algodón, como el petróleo y muchos recursos que son importantes para Francia también. Entonces todo esto pone el Occidente en situaciones muy frágiles, en situaciones muy inestables y todavía no saben y no tienen medios apropiados por cómo repensar las relaciones entre las antiguas colonias y los países africanos. Y entre tanto, el Wagner las brigadas militares rusas que estaban al menos hace algún tiempo operando en ciertos países del Sahel, que molestan también a Argelia, que han creado conflictos internos entre Argelia y los vecinos, lo que preocupa tanto a Francia como a Argelia también. Y es una amenaza también para el leadership argelino que quería imponer en África, que ya está también bastante fragilizado. Y esto de China hay que tomarlo muy en serio, porque ahora el presidente Trump está imponiendo 50%, el 30%, la mayoría, depende de cada país, porque cada país le ha puesto una tasa apropiada de aranceles. Marruecos, por ejemplo, es el 10%, yo creo que es Argelia el 30%, pero hay de 50, y de 30, de 40, etcétera, etcétera. Y China, por ejemplo, tiene 50%, pero China también ya está comprometida en una política de ¿cómo de? Las importaciones, ¿no? Sí, ella hasta ha creado actividades económicas en diferentes países africanos, como en Marruecos, por ejemplo, están instalando todo lo que tiene pertenencia a la fabricación de automóviles en términos de baterías y de algunas piezas, de un poco como Marruecos exporta los vehículos al extranjero, entonces Marruecos va a exportar. Marruecos tendrá que pagar solamente el 10% cuando exporta a Estados Unidos. Ahí está la astucia. Entonces China también utiliza a los países africanos dependientemente de la tasa de aranceles que Estados Unidos han impuesto para cada país, para producir algo, exportarlo a Estados Unidos o a otros países, pagando menos de lo que Estados Unidos le ha obligado a pagar. Pero no creo que esto de los aranceles va a durar mucho, porque el sistema comercial mundial se está quejando. Y entre las conclusiones de la conferencia de Shanghái, la última de la que hablé hace un rato en China, lo tomó muy en serio como un elemento a negociar con los países que están interesados. La Unión Europea también tiene dificultades en aceptar estas condiciones impuestas por Estados Unidos. Y México igual, la India 50%, también la India un cierto tiempo tenían más coherencia con Estados Unidos que con otros países, pero ahora están regresando a China, que China tenía una cierta afinidad hacia Pakistán, que Pakistán es un enemigo de la India. En fin, por eso yo siempre recomiendo que la imagen que se debe tomar tiene que ser siempre una imagen global. Hay que mirar las congruencias y las influencias que existen en una imagen sobre otras. Es muy importante tener en mente esta interdependencia que existe entre un acto y otro. O sea, no hay que verlo el acto
de una manera aislada, no hay que hay que mirarlo en su globalidad con los otros elementos influyentes que pueden afectar un cambio. Lo que está imponiendo Estados Unidos, yo no creo que digamos, son cosas que están aceptadas y son que van digamos que sí, absolutamente, porque estamos hablando del cambio del orden mundial, el cambio del orden mundial. Yo estaría incluso envolviendo ese sistema de Naciones Unidas, si tiene que seguir como está, ha estado hasta ahora, o si tiene que cambiar, porque hay muchas cosas que tienen que cambiar. El continente africano no está debidamente representado en el Consejo de Seguridad y eso es inaceptable. En cambio, empezamos con el fútbol, ya tenemos equipos de África que participan en el Mundial en el fútbol, pero en el Consejo de Seguridad no estamos ahí, somos miembros, digamos, no permanentes, y eso no es suficiente porque al fin y al cabo nuestra palabra no pesa para nada y eso tiene que cambiar. Entonces otra vez vuelvo a mi filosofía, el cambio es de nosotros tenemos africanos que cambiar y ir hacia donde queremos con una estrategia bien definida. No se puede hacer todo de golpe, pero podemos determinar etapas. Primero hacemos esto, segundo hacemos lo siguiente y tercero hacemos la tercera etapa donde queremos llegar. Pero tenemos que saber desde ahora dónde queremos ir y cómo podemos llegar, qué es la estrategia, qué etapas, cuáles son los medios, quién es el responsable de qué, etcétera. Si no, vamos a hacer muchos discursos, muchas conferencias y siempre vamos a estar hablando de lo mismo como lo estamos haciendo hoy día a través de esta como decía, en humilde participación de mi parte, y muchas gracias por su atención. Señora Lamy, pues un verdadero placer conversar contigo siempre y aprender un poco sobre este continente del que en realidad sabemos muy poco del otro lado del Atlántico. Muchas gracias por atender mi solicitud, mis preguntas y siempre por darnos información tan relevante para tratar de entender mejor los asuntos africanos y también los asuntos globales con una perspectiva africana. Muchas gracias, señora Lamy.